Conociendo el mundo espiritual, familia RCA. Gracias. Hoy en tu segmento, donde usted va a ser bendecido en una manera muy especial. Tenemos con nosotros al pastor Lausario Noel Rojas, que hoy nos va a arrojar luz del tema. Usted que está en casa, suscríbase, comente y comparta. Y de esta manera le damos la cordial bienvenida al ministro. Ministro, bienvenido a casa. Dios te bendiga, Reinaldo, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento sea contigo y con todos aquellos que nos ven a través de estos medios de Radio RCA, una bendición, una radio que bendice. Y estamos aquí una vez más, Reinaldo, porque nosotros a cada rato estamos aquí para bendecir la familia, bendecir los hogares y servir de bendición. Qué bueno, qué bueno. Mira, esto es un tema donde es muy amplio, tiene mucha tela por donde cortar cuando hablamos del mundo espiritual. Y hay personas que cuando escuchan del mundo espiritual tiemblan, dicen, yo no conozco el mundo espiritual porque el mundo espiritual es demasiado amplio. Pero algunos tips del mundo espiritual. Hablemos un poco del mundo espiritual, ministro. Sí, mira, por mucho tiempo la gente ha pensado, muchos cristianos han pensado, de que cuando se habla sobre el término espiritual o sobre conocer el término espiritual o el mundo espiritual, el mundo de los espíritus, la gente simplemente lo relaciona, o la mayoría de las personas lo relacionan solo a demonios. Sin embargo, antes de que existiera el mundo demoníaco, existía otro mundo. El mundo de lo angelical, como se conoce, que también es un mundo espiritual que la gente, los cristianos, lo debemos de conocer a más profundidad, porque mientras más conocimiento tengamos de las cosas espirituales, más dominio tenemos de las cosas terrenales. Cabe decir que el término mundo relaciona todo aquello que tiene que ver con el ordenamiento. Si buscamos en un diccionario, en el exégesis de la lengua española, encontramos que la palabra mundo literalmente viene del latín mundus, que significa elegante o muy bonito. También es una extrapolación de esta palabra griega que denota formación o cosmovisión o cosmo de una cosa que se pone en un lugar para que se pueda accesar. La gente desconoce mucho sobre el mundo de los espíritus y es necesario que en el día de hoy nosotros nos dejemos usar del Señor para que aquellos que tienen ciertas lagunas sobre el mundo espiritual bueno y el mundo espiritual malo, arrojar luz a través de la Biblia. Primera pregunta, ¿existe el mundo espiritual? Mira, el mundo espiritual es mucho más real que el mundo físico. De hecho, todo lo creado fue una extrapolación de lo que ya existía en la mente de Dios. Por ende, cabe decir que lo más real que nosotros podemos tener, que lo más real que podemos hablar es sobre el mundo espiritual. La gente muchas veces no cree en el mundo espiritual porque no ha tenido la oportunidad de tener ciertos accesos o cierto conocimiento a este mundo, pero cabe decir en una palabra llana y con sentido común que el mundo espiritual es mucho más real. Estoy siendo atacado en el mundo espiritual. ¿Cómo yo puedo vencer? ¿Cómo yo puedo vencer los ataques del mundo espiritual? Mira, para muchas personas es de ignorancia. El mundo espiritual determina el mundo físico. Sea que sea dominado tú por el Espíritu Santo o sea dominado por fuerza de la tiniebla, el mundo espiritual predomina. Sea el mundo espiritual que tiene que ver con Dios o el mundo espiritual que tiene que ver con la tiniebla. Uno de esos dos mundos o de esas dos partes de ese mundo domina la humanidad. Por ejemplo, o te domina el Espíritu Santo o te domina un demonio de las tinieblas que independientemente son mundos espirituales. ¿Me entiendes? Entonces, la gente tiene que entender, Reinaldo, que el mundo físico siempre va a ser afectado por el mundo espiritual. O sea, no se puede vivir en un término medio. O sea, no podemos vivir en la parte neutra. Ahora bien, respondiendo a la palabra que tú me dices, ¿cómo yo puedo defenderme del mundo espiritual que me ataca? O sea, o cómo puedo defenderme del mundo de la tiniebla en el mundo de los espíritus que me ataca. Únicamente puede vencer el mundo de la tiniebla del mal con el mundo de la tiniebla del bien. ¿Por qué? Porque no se puede, Reinaldo, contrarrestar fuerzas espirituales con carne.
como único podemos contrarrestar y vencer fuerzas espirituales del mundo de los espíritus, es con una fuerza espiritual del mundo de los espíritus contraria a esa fuerza. Por eso usted ve personas que cuando están asediadas, por ejemplo, por demonios, ¿qué ellos hacen? Supuestamente van donde un brujo, el brujo entonces supuestamente lo libera de ese espíritu y lo que hace es que le pone un espíritu de fuerza mayor. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual solamente es vencido por otro mundo espiritual, pero con mayor rango. Ahora bien, ¿cómo una persona que está siendo asediada, perseguida por espíritus del mundo de la tiniebla, simplemente aferrándose al mundo de los espíritus que corresponde al mismo Dios? No hay otra forma. Ok, cada cristiano tiene que tener una armadura para poder atacar el mundo de los espíritus, porque el cristiano no puede pelear desarmado. Claro. ¿Cuáles son las estrategias que debe de utilizar un cristiano para poder hacerle frente al mundo espiritual? Claro. Pablo en Efesios, su capítulo 6, versículo 12, Pablo es muy explícito. No sé si tú me lo permites leer claro, a la luz de la Biblia. Si tú te vas, por ejemplo, a Efesios, su capítulo 6, versículo 12, Pablo dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero anteriormente Pablo dice que debemos de estar revestidos con todas las armaduras de Dios para que podáis resistir todas las acechanzas del diablo. Pablo lo que está diciendo, o Pablo está asemejando una armadura que utilizaban el ejército romano, que eran conocidos por planopla o panopla, que es una armadura completa, no de que una simple espada y el casco no, o el casco y la pechera no, o la pechera y el calzado no. Los soldados romanos tenían armadura completa, Reinaldo. Por eso Pablo le dice a Efesios, a los Efesios en el capítulo 6, por lo tanto, y la palabra por lo tanto dice, añadiéndole, tomad todas las armaduras de Dios para que podáis estar firme contra todas las acechanzas del diablo. Lo que Pablo está diciendo es, no podemos vencer el mundo de los espíritus con algunas armaduras o con las armaduras que a nosotros nos parece pertinente tener. ¿Por qué? Porque el enemigo, cuando viene a atacar, no usa parte de sus armaduras. El enemigo es una estrategia militar espiritual, Reinaldo. ¿Por qué? El enemigo primero estudia y luego ataca. Wow. Porque el mundo de los espíritus del mal son muy organizados, Rey. Nosotros como cristianos o como ente de fe, nosotros en ciertos modos, en ciertas esferas, somos muy desorganizados. En el sentido de que nosotros pensamos que estamos luchando con carne. Estamos luchando con un ser humano que habló de mí. Sin embargo, el mundo de los espíritus, Reinaldo, tiene que utilizar cosas creadas para poder producir un impacto entonces en la creación. O sea, el mundo de los espíritus se maneja por rango. Dios tiene que utilizar lo mismo que Él creó, y el enemigo también utiliza lo mismo que Dios creó para contrarrestar lo que Dios depositó en ti. Entonces, ¿cómo podemos vencer? ¿Cómo podemos estar de pie, contrarrestar fuerza del mal? Utilizando todas las armaduras de Dios que tienen que ver con el Espíritu Santo y con todo lo que compete a Dios. ¿A un cristiano le puede caer brujería? No, definitivamente no. Pero un cristiano sí puede sentir los reflejos de una enviación satánica. ¿Sabe por qué? Porque el cristiano tiene una coraza. Acuérdate de que cuando el Señor tiene la reunión, según aquel episodio de Job, que el Señor le pregunta, hoy ¿de dónde viene Satanás? Y él dice, de rodear la tierra. Y el mismo Dios dijo, ¿no ha considerado a mi siervo Job, que es varón justo, perfecto, íntegro y apartado del mal? Y Satanás le dijo a Dios, sí, pero tú lo tienes cubierto. Oye, si fue el mismo diablo que no pudo accesar a Job, una brujería menos. O sea, como único una brujería puede accesar o golpear a un cristiano directamente, cuando ese cristiano tiene una debilidad o una apertura o una abertura, lo que sea.
Entonces el enemigo toma ocasión. Pero un cristiano que esté íntegro delante del Señor no le cae brujería, pero sí puede sentir los reflejos de una enviación. Obviamente que sí. Una vez que el cristiano recibe ese reflejo de las enviaciones, ¿cómo puede contrarrestar esos dardos? Claro, utilizaste una palabra muy contundente, Rey. ¿Cómo puede contrarrestar? Si tú buscas la palabra, ese término en el diccionario de la lengua española, te dice poner una fuerza que se opone a otra fuerza. Eso es contrarrestar. Tener una fuerza que se opone a otra fuerza. ¿Cómo puede contrarrestar? Haciendo que tu fuerza sea mayor que la fuerza que en el momento está operando sobre ti. Fíjate, cuando Moisés estaba en la disyuntiva, no sé si tú te acuerdas, que cuando Moisés bajaba la mano, el pueblo descallecía y perdía, pero cuando Moisés le levantaban la mano, o él por consiguiente levantaba la mano, el pueblo ganaba. ¿Sabías tú que habían fuerzas demoníacas de brujos que operaban en Egipto o en esas naciones, que estaban haciendo conjuros, que golpeaban directamente el cuerpo y el espíritu de Moisés? Sin embargo, cuando Moisés tuvo la capacidad de unir su fuerza con otra fuerza, superaron la fuerza contraria o de contraposición y podía tener la victoria. No es que una fuerza demoníaca u opresora no te puede atacar, pero lo único que te va a hacer vencer es que tu espíritu sea muy superior al espíritu que está operando. Entiéndase, acuérdate cuando Daniel estaba en Babilonia y luego dominado por los medos y los persas. La Biblia claramente establece que Daniel tenía un espíritu superior. Como único podemos vencer un espíritu demoníaco que afecte, es teniendo un espíritu superior, y ese espíritu superior te da ciertos niveles de confianza y de empoderamiento sobre la situación, y esto va a dar al traste de una victoria espiritual. Mira, mucha gente desconoce lo que es el mundo espiritual, y por eso hoy, a la luz de la palabra, queremos que esa gente que ahora mismo nos está viendo y nos está escuchando también, puedan ser nutridos, porque el mundo espiritual es tan amplio. Y ¿cómo mantengo una vida espiritual? ¿Cómo yo puedo mantener una vida espiritual? O sea, para no recibir esos dardos. Ok, mira, hay muchas, yo en estos días predicaba en la iglesia. El enemigo, y vuelvo y reitero la conversación que teníamos ahora, es un estratega. El enemigo nunca, y él sabe, porque lo sabe, nunca se va a enfrentar contigo cuando tú reconoces tu autoridad. Él siempre va a afectar cosas que te rodean. Y esas cosas que te rodean pueden afectar tu parte espiritual. Porque el enemigo sabe que no puede contigo frente a frente con lo que Dios depositó en ti. El enemigo siempre va a tratar de dañar el depósito. Wow. Porque una vez daña el depósito, entonces él tiene una entrada. Él sabe que no puede vencerte por la buena. ¿Qué él va a hacer? Va a dañar cosas que tú amas, que te rodean. Y entonces las cosas que te rodean, que tú amas, va a dañar el depósito, si tú quieres. Entonces, ¿qué él hace? Afecta cosas que tú amas, cosas que tú quieres, cosas que tú le dedicas tiempo, para entonces afectar las cosas espirituales. Ahora bien, ¿cómo yo mantengo una vida espiritual estable? No permitiendo que las cosas que me rodean, que por consiguiente que yo amo, afecte mi vida espiritual. Por ejemplo, tenemos un Adán y una Eva. Adán representa la autoridad y Eva representa la influencia. Fíjate que el diablo nunca apuntó hacia la autoridad de Adán, apuntó hacia la influencia. Una vez tomó posesión de la influencia influenció la autoridad. Y una vez la autoridad siendo influenciada por la influencia, valga la redundancia, afectó la autoridad, entonces Satanás entró. ¿Qué acontece? Si nos mantenemos sigilosos, despiertos, si nos mantenemos constantes en la oración, como dice Cristo, o como dice Mateo, su capítulo 26, versículo 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cómo te mantienes firme, inerte, sobrio, parado?
orando y velando. Rapidito. ¿Qué es orar? Buscar el rostro de Dios. ¿Qué es velar? Tratar de mantener ese rostro. Interesante, ¿eh? Tremendo. Porque el enemigo anda buscando cómo, o sea, tú le abres una abertura para él entrar y destruir todo. Por eso es que nosotros como creyentes tenemos que cerrarle la puerta siempre al enemigo. O sea, como dices, con una vida de oración, Mira, una vida de conexión. Reinaldo, el enemigo no necesita que tú abras 3 puertas. No. Solamente él necesita que tú le pongas la mano al llavín de abrir la puerta. Por ejemplo, el mundo de los espíritus actúa así. Rey, Cristo va a una ciudad llamada Gadara. En Gadara hay un endemoniado que lo conocen como el endemoniado de Gadara. El tipo se cortaba, el tipo se laceraba, el tipo vivía en los sepulcros y era el terror de esa ciudad. Cristo, cuando va camino a Gadara, ¿qué pasó en el mar? Se levantó una tempestad que impedía que Cristo llegara a Gadara. Se desencadenó. Se desencadenó una fuerza contraria. Así es. Porque en el mundo de los espíritus dijeron, si permitimos que este tipo llegue, esto se va a desarreglar o se va a arreglar. Porque el mundo de los espíritus comprende que cuando tú eres un hombre de Dios va a afectar la parte oscura del mundo de la tiniebla. Vuelvo y digo, el mundo espiritual se compone de tiniebla y de luz. Y cuando el mundo de la tiniebla sabe que tú portas presencia, sabe que tú vas a afectar el mundo del mal, se levanta una tempestad, pero Cristo independientemente llegó a Gadara. Allá hay un hombre cortado, un hombre loco, lunático, que sale de los sepulcros y es el terror del pueblo. ¿Sí o no? Cuando Cristo ve al hombre y el hombre ve a Cristo, esos demonios que son del mundo de los espíritus del mal, conocieron a Jesús, que es el mundo de los espíritus del bien, ¿o no? ¿Y qué le dijeron? Aquí ha venido a atormentarnos antes de tiempo. Hay 2 mundos discutiendo, pero son 2 mundos espirituales. Cristo le pregunta cómo te llamas, y ellos dijeron legiones, porque somos un montón. Cristo le dice, van a salir de ese cuerpo, y que ellos dijeron, permítenos ir a los cerdos. Pregúntame, ¿por qué ellos pidieron ir a los cerdos? ¿Por qué? Porque el mundo de los espíritus necesita un cuerpo para operar. Dios mío. O sea, fíjate que cuando ellos entran en los cerdos, ¿qué producieron? Estragos. Dice que los cerdos se fueron por un despeñadero todos y cayeron al mar. Porque el mundo de las tinieblas del mal, necesita un cuerpo para operar, necesita una creación para operar. Por eso que el enemigo utiliza los vientos, utiliza el mar, utiliza una planta, utiliza la energía, porque ellos saben que no hay forma de operar que no sean cosas creadas. Fíjate la complejidad del mundo de los
Dios te bendiga. Queremos hacerte una invitación formal, sí, a ti, para que te suscribas a nuestro canal RCA Radio Cielos Abiertos, donde Dios bendecirá tu vida, a ti y a toda tu familia.